Bienvenidos nuevamente, sean cada uno de ustedes a tu podcast Esperanza para Hoy. Por la gracia de Dios nuevamente estamos aquí compartiendo contigo estos fundamentos de nuestra fe. Si has notado, estamos ya en la creencia número 5 con el título Dios el Espíritu Santo. Gracias por estar ahí. Te agradecemos que nos prestes los siguientes 17, 20 minutos para juntos aprender, y de antemano te damos las gracias porque estás ahí, porque nos sigues. Te pedimos que puedes darle like y compartirlo, así vamos a poder seguir creciendo y que haya más vistas para que podamos llegar más gente. Me acompañan como siempre dos amigos, dos hermanos queridos, el pastor Ismael a mi derecha. Pastor, bienvenido, hermano. Gracias. Sergio a mi izquierda. Gracias por la invitación, hermano Raudel. Es un gusto y un placer. Siempre estamos dispuestos a compartir y aprender juntos. Así que antes de empezar, vamos a hacer una pequeña corta oración para ponernos en las manos de Dios. Hermano Sergio, si nos diriges. Querido Padre, gracias te damos primeramente, Señor, por este día, Señor, y por la oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, que cada palabra que hablemos aquí, Señor, sea para edificar a aquellas personas que van a estar detrás de estas cámaras, Señor. Pedimos una bendición también por ellos, Señor. Guíanos a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Muy bien, pues hemos venido tocando aproximadamente casi 6 programas en cada punto del Dios triuno. Hemos compartido ya Dios el Padre, Dios el Hijo, y hoy toca Dios el Espíritu Santo. Hermanos, familia, amigos que nos ven, yo creo que el Espíritu Santo empezó a funcionar desde la creación, ¿verdad? Porque si vamos al Génesis y leemos ahí donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Vemos que el Espíritu Santo desempeñó una parte activa juntamente con el Padre y el Hijo en la creación, ¿verdad? Estaban los tres involucrados ahí en la creación. También, si notamos o lo que hemos aprendido, también estuvo involucrado en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo también estuvo ahí involucrado, ¿verdad? Sí. Y lo vemos activo en toda la Biblia. También estuvo involucrado en la redención, ¿verdad? De cómo por medio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección, también ahí estaba involucrado el Espíritu Santo. Entonces lo vemos actuando, lo vemos más adelante, vamos a ver también cómo las Escrituras revelan que el Espíritu Santo también es Dios claramente, ¿verdad? Sí. No sé si alguien quiere compartir algo. Sí. Pues lo vemos muy activo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? A partir de Hechos de los Apóstoles es donde vemos que el Espíritu Santo está muy activo, pero pues no quiere decir que antes no lo estuvo. Como usted menciona, se ve allí en los primeros capítulos del libro de Génesis y en diferentes porciones del Antiguo Testamento. El Espíritu pues siempre estuvo allí, ¿cierto? Pues es eterno, al igual que el Padre, que el Hijo, y siempre ha sido parte pues de esta deidad, ¿no? Él es eterno, pero sí es cierto que se le ve más o se le menciona más en los textos del Nuevo Testamento, ¿no? Aunque sí, siempre estuvo activo. Sí, lo notamos que fue el quien inspiró, ¿no? A los autores para escribir lo que hoy conocemos como la Biblia. Hermano Sergio, ¿quieres compartir algo? No. Vemos que el Espíritu Santo nos va a ir dando mucha enseñanza. Vamos a ir hablando mucho acerca del Espíritu Santo, porque Él es el que está dirigiendo todo este mundo ahorita, o sea, es el que nos está acompañando. Uh-huh. Y Él es el que nos va a redarguir de cómo nosotros guiarnos a través en este mundo, ¿sí? Tenemos que prestar atención, tenemos que poner oído a las palabras, porque sabemos que el Espíritu Santo es una persona.
¿sí? Ahora, poder explicar qué es una persona es un poco complicado, ¿no? Lo vamos a hacer en el futuro, ¿no? Y en el futuro, pues un día estando con el Señor, Él nos va a decir realmente cómo Él es, ¿no? Simplemente ahorita lo que nosotros vemos es que es espíritu y que así como se movía en el principio, así Él quiere moverse en nosotros, ¿no? Ahora, en nuestros corazones, para enseñarnos. Entonces, creo que este tema va a ser un tema muy interesante en el cual nosotros como adventistas creemos en el Dios, el Espíritu Santo, Claro. a pesar de que hay mucha controversia acerca de ello, ¿verdad? Pero vamos a tratar lo mejor de poderle dar un punto en el cual la gente pueda un poco de ellos aprender también junto con nosotros. Ujú. Sí, y vemos cómo ahorita en la actualidad están actuando las tres personas, porque el Espíritu Santo, pero al irse Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo, dijo que no íbamos a estar solos, ¿verdad? Entonces el Espíritu nos atrae, nos convence de pecado, y es el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo, y Cristo al Padre. Entonces no podemos ignorar el Espíritu Santo, o más bien no podemos ir a Cristo sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos convence que necesitamos un Salvador, que somos pecadores. Y una vez que dejamos, porque a veces uno mismo lo puede rechazar, ¿verdad? O posponer, porque a veces sentimos en nuestro corazón que necesitamos de Dios, y en vez de aceptar ese sentimiento de decir ocupo un Salvador, está el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Pero a veces, ¿qué hacemos? Que lo rechazamos, o más bien lo posponemos. Pero es a partir de ahí cuando empieza para que Dios obre la salvación en nosotros, en las personas. No contristarlo el Espíritu, sino que si sentimos el llamado de que necesitamos un Salvador y de que Dios nos está llamando para ser salvos, debemos decir sí, y después de eso el Espíritu nos lleva a Cristo, que es el Salvador, y Cristo nos lleva al Padre. Así es. ¿Verdad? Sí, pues hoy en día hay yo creo que énfasis, ¿cierto? Por parte de algunas personas, un énfasis fuerte en el Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu. Y por otro lado, hay otro grupo de personas, ¿cierto?, que casi no lo tienen en cuenta. Entonces yo creo que este tema es muy importante porque nos va a ayudar a encontrar un balance correcto, ¿cierto?, en cuanto a este personaje tan importante, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo en esta época juega un papel fundamental, ¿cierto? Sí. En todos los aspectos. Él guía la verdad, es parte del proceso de salvación, guía el arrepentimiento. Entonces yo creo que entender la obra de Él en nuestros días, en la vida de nosotros, es prácticamente esencial para la salvación, ¿no? Sí, Sí. es esencial, ¿sí, hermano? Sí, pues nosotros vemos, la Biblia revela que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza impersonal, ¿no? Sí. Como algunos creen que es una fuerza que mueve, pero sabemos que es una persona. Entonces dice declaraciones como esta, dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, recuerdan ustedes en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, aquel problema grande que se hizo. Ellos tuvieron un problema y se reunieron todos. ¿Y quién fue el que dirigió todo eso? ¿Quién dirigió todo? El Espíritu Santo. Sí. ¿Ve? Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir a nosotros en todas nuestras acciones que hagamos para poder alcanzar almas para Cristo. Y es de la manera en la que nosotros no vamos a poder convencer a nadie, por decir, cuando vamos a llevar el Evangelio. Nosotros sembramos una semilla. ¿Quién es el que riega esa semilla? ¿Quién es el que convence? Sí, el Espíritu. El Espíritu Santo es el que convence ¿de qué? De pecado. Así es. Él es el que convence, él es el que te va a convencer ahora. Él te convence si tú le permites que te convenza. Porque sabemos que el Espíritu Santo es igual que Dios, te da la libertad de tú elegir, ¿no? Y el Espíritu siempre, por primera vez,
de una u otra manera, Él hace que en nosotros haya una inquietud en la persona, hace que haya una inquietud en la persona, que la persona se incomode un poco y empiece a voltear más, a hacerle sentir de una necesidad de Dios. Es de la manera que trabaja el Espíritu Santo, ¿no? Puede empezar como con preguntas, ¿no, hermanos? O sea, puede... Digo, yo recuerdo, por ejemplo, empieza uno a preguntarse, bueno, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Verdad? Y claro que para tener una visión específica, pues la Escritura nos dice, ¿verdad? Para encontrar un propósito. Es ahí donde me imagino que el Espíritu Santo empieza a trabajar, en sentir esa curiosidad o esa necesidad de decir, bueno, todo esto tiene que apuntar a un creador. No surgió de la nada, no surgió del Big Bang, no, todo esto tiene un propósito. Entonces, es ahí cuando yo creo que empieza, ¿no? El Espíritu Santo a trabajar en nosotros, cada uno en diferente forma. Como dice Sergio, claro que cuando uno comparte de las experiencias o el testimonio de uno a alguien más, quien se queda ahí trabajando en el corazón de aquella persona es el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros compartimos las buenas nuevas, pero el Espíritu Santo es el que va a convencer a aquella persona. Sí, los discípulos probablemente estaban muy tristes cuando Jesús pues partió para el cielo, ¿no? Después de la resurrección. Y lo único que los confortaba a ellos era esta promesa que Dios les había dado, ¿cierto? Que una persona iba a representarlo a Él, ¿cierto? En otras palabras, alguien tomaría el papel de Jesús con ellos allí, ¿cierto? Y les iba a hacer, pues, sentir y saber que, pues, era, pues, prácticamente Cristo mismo, ¿cierto? Y yo creo que Jesús fue muy claro con ellos antes de irse de la importancia que ellos tenían que darle al Espíritu Santo cuando Él se fuera, ¿no? Se lo recalcó varias veces. De hecho, les dijo, es necesario que yo me vaya para que pueda enviarles Otro. así es, y le llamó el Consolador. El Consolador. Sí. Entonces, yo creo que el énfasis es el mismo hoy. Yo creo que Dios está muy interesado en que entendamos bien este personaje y que dependamos más de Él, ¿cierto? Y que no veamos a un Dios como un Dios lejano que está allá, ¿cierto? A Jesús que se fue y nos dejó aquí y lo estamos esperando, pero pues simplemente Él está allá. Él no quiere que pensemos así. Esa es la función del Espíritu. El Espíritu está para que nosotros pues estemos completamente seguros de que Dios está con nosotros, ¿no? Pues vemos cómo mismo Jesús lo dijo, ¿no? Dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Sí. Dice, voy a rogar al Padre que envíe a quien al Consolador. Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban y les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron, ¿qué? A hablar en otros idiomas. Entonces, vemos los efectos que produce el Espíritu Santo en el ser humano, ¿no? En el ser humano, estas personas estaban todas unánimes, todas reunidas, y fue de la manera, ahora, ¿qué había dicho Jesús tiempo atrás? ¿Qué les había dicho? No vayan a ninguna parte hasta que no venga el Espíritu sobre ustedes, quédense. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando el Espíritu descendió sobre estas personas que estaban reunidas? Entonces, eso a mí me da esperanza de que el Espíritu, cuando estamos reunidos, Él puede descender en nosotros y hacer que nosotros sintamos ese amor por Dios, ese amor por las personas, ese amor por las almas, porque Él nos convence de pecado, nos convence, nos redarguye de que estamos tal vez en algo que estamos equivocados. Por eso es importante prestar atención al Espíritu, porque
Él es el único que nos va a poder a nosotros hacer ver cómo vamos en este mundo, en este caminar cristiano que llevamos, ¿no? Sí, ahí ellos recibieron prácticamente el combustible que necesitaban para esta misión que el Señor Jesús les encomendó, ¿cierto? De ir a hacer discípulos, ¿cierto? Y Llevar el mensaje. rápidamente, cuando Pedro empieza a predicar, rápidamente varios se convirtieron, Así es. se unieron al grupo, ¿no? De igual manera, eso puede suceder, como comentábamos hace un momento con el hermano Raudel, de poner una carpa afuera, por allá en un lugar. El Espíritu Santo puede descender y tocar almas que están alrededor y Sí. atraerlas, ¿no? Así es. Fue lo que llenó a aquellas personas, porque si ahí donde leíste, Sergio, o sea, ahí mismo dice, pero y estos están hablando en otro idioma de otras personas y son galileos, o sea, era gente sin estudio. Sí. Pero cuando cayó el poder del Espíritu Santo, o sea, pudieron Claro. hablar en otras lenguas, Otros ¿no? idiomas, ¿no? Sí, y se estaban burlando de ellos, ¿cierto? Decían, están ebrios. Y lo que parecía que iba a terminar en un momento pues de risa, ¿cierto? De burla, pues terminó estas mismas personas que andaban burlándose, terminaron convencidas de pecado y dijeron, ¿qué haremos, varones hermanos, ¿cierto? Y Pedro allí es donde les hace la invitación, pues arrepiéntanse, ¿cierto? Entonces es impresionante el poder del Espíritu, o que tiene el Espíritu. No fue las palabras de Pedro, fue el poder del Espíritu a través de Pedro como instrumento, ¿cierto? Que ayudó a estas personas a pasar de burlarse, ¿cierto? A estar convencidas de que estaban equivocadas y entregar su vida a Cristo, porque se bautizaron estas personas después, ¿no? Entonces ahí podemos ver el poder tan impresionante que tiene el Espíritu de Dios, ¿no? Sí, vemos aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16 y en el verso 8, y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. Entonces, vemos cómo el Espíritu es el que convence al mundo de pecado. Cuando salimos a llevar el Evangelio, el Espíritu Santo va con nosotros y es el que le habla a la persona para convencerle de que tiene pecado. Pero ahí la persona que tiene que tomar la decisión, ¿no? Así es. La persona tiene que tomar la decisión de aceptar o rechazar, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo no es de que ya una vez y ya si no aceptaste ya estás perdido, no. El Espíritu Santo te sigue hablando a través te da oportunidades. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces vamos al mismo lugar a llevar el Evangelio y nos encontramos con la misma persona? Le damos el mensaje a la persona y la persona sigue postergando su decisión, ¿no? Sí. Hasta que llega un momento en el cual, tal vez ya no vayamos nosotros, pero vayan otras personas y tanto hasta que la persona de por sí dice no. Entonces llega el momento en que puede poner una barrera y ya él mismo poner como dice, ¿no? Decimos, cavar su propia tumba, ¿no? Porque está rechazando al Espíritu Santo. Sí, no nos rechazan a las personas, no nos rechazan a nosotros, ¿verdad? Muy bien, pues es un tema que apenas estamos empezando. Vamos a seguir compartiendo más. Vamos a ir ya cerrando. Nada más quiero compartir este verso en Juan capítulo 14, verso 28. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesucristo, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo es el que nos va a recordar, nos va a enseñar. Es el que nos enseña también, ¿verdad? Es nuestro maestro. Es nuestro maestro. maestro. Gracias hermanos por este tiempo. Te pedimos que te sigas quedando ahí. A partir de ahorita vamos a compartir otras 5 grabaciones donde vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Gracias por tu compañía, por quedarte. Te pedimos que le des manita arriba y lo compartas
Y si tienes algún comentario, es bienvenido. Muchas gracias. Bendiciones.